Nos vamos hasta España para charlar con Sebastián Boselli. Todavía se sigue hablando del triunfazo que metió Getafe, el equipo azulón, frente a Real Madrid con el gran gol de Satriano, ¿no? Un gol como... Nosotros ese día nos subimos al carro los uruguayos, ¿no? Pero la verdad puede estar en la nominación del Puskás, una pelota que peleó Arambarri con Rüdiger y derivó para ese tiro de Satriano. Pero queremos saber cómo es la vida de Sebastián en España, cómo marcha el Getafe, cómo son estos días nuevos en el viejo continente. ¿Cómo te va, Sebastián? Bienvenido, un gustazo. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, contame un poco si se sigue hablando todavía. Imagino que sí, porque para ustedes es un triunfazo enorme el conquistado frente a Real Madrid. Sí, claro, acá fue muy importante. Más que nada para Getafe, que hace mucho no pasaba ahí en el Bernabéu. Y bueno, estos días son de disfrute, pero ya me imagino que mañana estemos pensando en lo que viene. Ujú. ¿Qué te genera de disfrute y qué te genera de obligación y de presión jugar en la Liga de España, Seba? Y bueno, viste que es una liga muy competitiva. Todos los partidos estás jugando algo. Si ves la tabla, está todo muy junto. Sí. Estás quizás a 3 puntos de una Copa Internacional y 5 puntos del descenso, entonces no puedes nunca aflojar. Y eso te genera un estado de alerta constante que es buenísimo, te hace crecer mucho. Claro, ¿y con qué ánimo llegaron al partido? ¿Cómo lo imaginaban? ¿Cuántas cosas se le dieron de lo que palpitaron en lo previo al duelo con Real? Y realmente fue un partido como lo esperábamos. Íbamos a estar defendiendo mucho, no deja de ser uno de los mejores cuadros del mundo en su Mm. estadio, entonces fuimos a un perfil defensivo, pero también sabíamos que a la hora de atacar ellos dejaban espacios atrás. Y bueno, y que tampoco le gusta mucho ese juego luchado que genera el Getafe. Y bueno, creo que con eso pudimos estar juntos, cerrar espacios, y bueno, y nos salió bien por suerte. Sí, contame cómo es la convivencia con los uruguayos, ¿no? Con un Arambarri que lleva años en el fútbol español y que además es figura, vos que vas tomando tu posicionamiento, Satriano que vino en esa rara operativa, ¿no? Parece curioso, Real Madrid se sacó de encima a Endrich, fue al equipo que estaba Martín vino para Getafe, mirá cómo lo termina invocando al Real Madrid, ¿no? Pero ¿cómo viven ustedes ese día a día? Ah, es espectacular. Desde que llegamos, Mauro nos recibió muy bien, nos ayudó un montón a lo que es la adaptación. Y bueno, y después llegó Martín y también llegó Zaire Romero y Luis Claro. Vázquez, que no son uruguayos, son argentinos, pero es casi muy parecido. Y ahí tenemos un grupo muy lindo que disfrutamos todos los días. Seba, muchas veces para los jugadores uruguayos, cuando saltan del fútbol uruguayo al fútbol europeo, se sorprenden, se impactan, infraestructura, estadios majestuosos. Ahora, el hecho de haber tenido el pasaje por River, que es un grande de América y del mundo, el impacto tampoco tal vez hizo que fuera tan grande de ir a jugar a la Liga Española. El hecho de haber tenido ese pasaje por el fútbol argentino, sobre todo en River. Sí hizo que el pasaje sea menor, pero esto no deja de ser las mejores ligas y igual sorprende, más que nada por los equipos que enfrentás y los jugadores que ves regularmente. Pero sí es cierto que ha pasado por River con que eso representa y bueno, y el fútbol argentino que también tiene una intensidad, tiene una infraestructura mucho mayor y sí me achicó un poco ese paso. Hoy uno cuando mira fútbol español y hay un montón de jugadores que son verdaderos atletas, ¿no? ¿Sentís el tema físico es una de las grandes diferencias con respecto a los rivales, digo? Eh, Sí, obviamente hay jugadores que tienen especialmente un físico privilegiado, yo que sé, que son muy rápidos, son muy fuertes, pero justo en lo físico no es lo que más sentí el cambio, sino en lo técnico y táctico. Que aquí es un fútbol mucho más técnico, los controles son mejores, los pases son más fuertes, las canchas son más rápidas y bueno, y después un error táctico que te puede costar muy caro. Estamos viendo justo una foto en ese mano a mano que tenés con Vinicius, ¿no? Esto de también tener que enfrentar a jugadores
de primer nivel. ¿Cómo fue la experiencia? Nada, fue muy lindo. Obviamente es algo que vos soñás, que estás ahí viendo de chico y bueno, cuando te toca, no te das cuenta quizás, pero una vez que pasa, es como cumplir un sueño. Y a propósito de eso, Seba, te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo es encarar el día a día, sobre todo sabiendo que vas a enfrentar a los mejores jugadores del mundo, en este caso que están en el Real Madrid? ¿Y cómo venís llevando tanto elogio? Porque uno repasa los portales, los principales de España, y hablan de Boselli se comió a Vinicius, Vinicius no pudo gravitar tanto en el partido. ¿Cómo fue marcarlo también a él y tener esos mano a mano? Los elogios. El fútbol esto tiene muchas opiniones, ¿viste? Entonces hay que mantener los pies en la tierra con lo que sea, las buenas y las malas. Eso no va a cambiar un partido. Y bueno, después lo mano a mano con Vinicius, es como te digo, es muy rápido, es un jugador bueno, no tengo ni que decir lo bueno que es, pero por suerte en el partido éramos varios marcándolo, entonces tuve mucha ayuda ahí y eso me facilitó mucho. Y sobre todo a la hora de, vos hablas, me facilita mucho. ¿Cuánto te han facilitado sobre todo el hecho de tener a Mauro Arambarri en el plantel apenas llegaste? Porque recién los compañeros te preguntaban sobre Mauro, sobre Satriano, pero Mauro hace muchos años que está ahí. Nosotros hablamos con él hace un par de semanas y destacaba obviamente cómo te insertaste rápidamente en el equipo, tanto vos como Satriano, pero tenerlo a él con la cantidad de años que lleva en el club, ¿cuánto sentís que favoreció en la adaptación rápida al equipo? No, un 120%. Mauro, desde que llegué, vino, se me acercó, me dio un par de consejos de lo que él había vivido aquí, que no dejan de ser 9 años en la élite. Y bueno, y todavía con el jugador que es dentro de la cancha, te ayuda en todos lados, es increíble. Uno siempre mira a veces los estadios, y esto te habrá pasado estando acá en Defensor y mirando partidos del fútbol europeo, de decir, algún día me gustaría jugar en el Bernabéu, me gustaría jugar en el Camp Nou. El Bernabéu será tan espectacular como se lo ve por la tele. ¿Cómo es el Bernabéu? ¿Superó ampliamente lo que vos pensabas o es más o menos lo que imaginabas? O sea, yo tenía una expectativa muy alta y la cumplió perfectamente. O sea, es un estadio de la puta madre, un estadio más moderno que he estado y todavía es muy grande. Y bueno, y todavía llegar y ver todos los trofeos y ver el escudo Real Madrid y de pronto salen los jugadores y todo eso es espectacular. Seba, uno mirando la tabla están prácticamente que al mismo puntaje hacia abajo del descenso que hacia arriba de Copas. ¿Cómo viene un poco el encare de la recta final de la liga? ¿Por dónde pasa un poco el objetivo primordial? Sabiendo que quizás sigue siendo algo complejo llegar a las primeras colocaciones. Y eso es muy personal, ¿viste? A mí me gusta siempre mirar para arriba y siento que con el equipo que hay, desde que llegué, mostró mucha habilidad, muchas ganas y pienso que me podemos meter en alguna copa. Pero también es cierto que hay que salvarse lo primero y bueno, y después vemos dónde llegamos. Todos tenemos una imagen muy buena de tu rendimiento con la selección, de lo que fue la sub-20 con el título mundial. ¿Cuál fue tu último contacto a nivel de mayores con alguien de la selección? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuerpo técnico? Sí. Cuerpo técnico o alguien del staff. La última vez que hablé con selección fue en el sub-23. Luego de eso no he tenido ningún contacto más con nadie ahí. ¿Y puede ser un buen momento en un año mundialista? ¿Soñás con ese contacto que llegue una convocatoria? Soñar siempre sueño, la ilusión siempre está. Lo más lindo sería usar celeste y es lo que más busco en mi carrera. Pero yo recién llego acá a este fútbol que es muy distinto, que una escalera arriba y tengo mucho que aprender, tengo un proceso de cumplir y si llega lo recibiré con brazos abiertos, pero si no, también pienso que tengo un tiempo de aprendizaje que es importante respetar. Seba, ¿en qué sentido sentís que tenés que mejorar en el puesto en el que estás para poder pelear por un lugar en la selección? Primero, la experiencia en mi puesto es fundamental, creo, y yo he jugado pocos partidos en mi carrera,
y tengo que ir sumando y tengo que ir aprendiendo también. Y bueno, y luego, lo que si vos enfrentaste a estos jugadores, en un mundial pasa constantemente, o en Copa América, lo que sea, tenés que vivir la experiencia y aprender qué puedes hacer y qué no. Recién Diego te preguntaba sobre la adaptación a España después de haber pasado por River y por Estudiantes. ¿Cuánto sentís que en lo futbolístico te sirvió el hecho de haber estado en un gigante del continente como River, haber estado en Estudiantes con mucha participación también? ¿Y qué sentís que pudiste pulir, hablando de esto que mencionabas, respondiéndole a Diego en cuanto a las mejoras de lo futbolístico y lo técnico? ¿Cuánto pudiste pulir en el fútbol argentino de acuerdo a lo que teníamos acostumbrado a verte en Defensor? Para mí me mejoré muchísimo ahí en Argentina. Ya los golpeos, el entrenar con jugadores eh, muy buenos, con mucha historia en otros lugares, muchos jugadores que ya habían jugado en Europa, muchos jugadores que habían ganado todo ahí en América. Entonces eso me mejoró mucho en lo técnico, en lo táctico, aprendí un montón al lado de esos jugadores. Y bueno, y después lo que jugar en un equipo grande, esa mentalidad, esa aguantar la presión y todo eso, me hizo mucho mejor jugador en el día a día. Y evidentemente tener dos entrenadores con propuestas que son, no sé si llamarlas similares, pero tienen como principal ambición el arco de enfrente, tanto Domínguez como Gallardo. ¿Cuánto sentís que te aportó a vos y sobre todo también en el aprendizaje del día a día? ¿Cuánto incidieron en esa mejora que sentís que tuviste? No, muchísimo. Todo ese aprendizaje que te hablo es muy importante el entrenador. Y tanto Eduardo como Gallardo me dejaron sus cosas, cada uno con su librito, pero los dos me hicieron crecer y siempre se preocuparon porque aprenda, por mejorar el jugador. Y bueno, creo que en mi caso por lo menos lo lograron. Ujú. ¿Cómo viviste a la distancia toda esta situación de River, más allá de que el fútbol tiene altos y bajos, pero parecía como que Gallardo se quedaba a vivir en River toda la vida y sin embargo también quedó preso de los resultados? Sí, la verdad que fue extraño. Yo cuando me fui estaba la sensación de que Marcelo iba a revertir la situación. Si había una persona indicada a él, por lo que representa en River. Y bueno, y la verdad que me fue raro la decisión que tomó. Pero bueno, hay que respetar, el fútbol es así, es muy dinámico. Te puede ir muy bien, te puede ir mal. Pero lo importante es siempre el respeto que se lleva a él. Eh, Hoy estás en Getafe y evidentemente el sueño es afianzarte en el equipo y sobre todo mantener el nivel con el cual lo afrontaste el partido con el Real Madrid, pero estarás al tanto de que en diciembre se habló mucho de una posibilidad de que vuelvas al fútbol uruguayo y para jugar en Peñarol. ¿En algún momento se comunicaron contigo, Seba, o fue más un rumor y algo a nivel mediático de lo que generalmente se pudo haber dado? Sí, sí, estuvo la posibilidad, se habló. Yo justo estaba esperando esto de Getafe, que venía muy fuerte también. Pero sí fue una posibilidad que bueno, nunca hay que cerrar las puertas. Pero bueno, nunca estuvo tan cerca así como se dijo. Bien, bien. Y en aquel momento se habló también de mucho de tu hermano, de Juanma. ¿Qué te genera el presente que está atravesando Juan Manuel también? Porque si bien ustedes son creo que 4 hermanos, 3 juegan al fútbol, Juan Manuel terminó la temporada pasada en un nivel muy alto en Rusia y eso generó también de que lo vaya a buscar uno de los grandes y el actual campeón del fútbol ruso. Forma es un animal. Forma, el año pasado hizo muchísimos goles ahí en Rusia. Y la verdad que ahora todo lo que le está pasando es muy bueno. Llegó a un cuadro muy grande de Rusia, lo está disfrutando mucho, que se lo merece. Y con la calidad de jugadores que es, no dudo que escuchamos más de él. Seba, hace un rato te preguntaba por lo que significó enfrentar a Vinicius, ¿no? Y esa foto que seguramente la vas a guardar para el recuerdo, pero también está esa foto y ese recuerdo de enfrentar al capitán del Real Madrid como Fede Valverde. ¿Dio para tener alguna charla en lo previo al partido, posterior al partido? ¿Pudiste hablar algo con Federico? No puedo ver nada, sí, nos saludamos obviamente, es un fenómeno. Y quizá por ese respeto que le tengo, capitán de selección y el fenómeno, no pude hablar con él,
pero me hubiese encantado. ¿No estaba para pedirle la camiseta? ¿No te dio? Y bueno, viste que después de perder así un equipo grande es difícil. Y tal, y como te digo, tengo tanto respeto que a veces se pasa a otro lado, viste. Y tal, y lo había hablado con Maston, que yo lo conocía de River, y tal, y no quise molestar, la verdad. Sí, sí. Me imagino que cuando entras al Bernabéu sentís todo eso de acá está el mejor cuadro del planeta, ¿no? Te lo deben hacer sentir desde lo psicológico y desde el somos más que los demás, ¿no? Vos entrás al vestuario y ves antes del vestuario hay 15 Champions ahí en el medio Claro, claro. del coso, y está escrito de las copas que ganaron de 1950, todo por los escalones que vas subiendo. O sea, que y está en el escudo por todos lados, te vas a sentir fotos de levantando copas de todos los años. O sea, Sí, y sí, lo sí. hacen por gusto, me imagino, para que sientas el respeto. Claro, como que acá no puedes ganar, mirá todo lo que ganamos nosotros. ¿Y cómo es la Obvio. afición del Getafe, Seba? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vivís vos también siendo jugador del club? ¿Qué te devuelven? ¿Lo qué, perdón? ¿Cómo te devuelve la hinchada afecto, cariño? ¿Cómo es el hincha de Getafe? La hincha de Getafe es muy familiar, ¿viste? Muchas familias que van a apoyar, que defienden el club a muerte, te hacen sentir que sos parte de ellos de tu mismo día, te ayuda muchísimo, es muy lindo, la verdad. Muy bien. Sebastián, escuchándote, evidentemente quedaste maravillado, impactado, no solamente por todo lo que te tocó vivir, enfrentar a un grande del mundo como el Madrid. ¿Te costó enfocarte en los primeros minutos y meterte realmente en el partido por todo eso, por todo el entorno? Muchas veces a los jugadores les sucede eso, ¿no? Como que al principio está tan impactado por todo como que le cuesta meterse en el partido. ¿Te sucedió? No tan así, sí me sucedió que en el partido durante la liga estaba muy expectante de lo que podía hacer Real Madrid, ¿viste? Porque hasta no estás adentro, no sabes lo que es. Pero no siento que haya sido un tema de concentración. Sí tuve una jugada ahí peligrosa, pero bueno, después lo pude revertir por suerte. Muy bien. Seba, un gustazo charlar contigo. Felicitaciones por este momento en el Getafe y por la victoria que lograron el otro día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gustazo, un gustazo. Sebastián Boselli, jugador del Azulón, del Getafe, charlando con nosotros. Un buen momento de todos los uruguayos en ese equipo, ¿no?